y hablamos de este tema. Muy bien, pues vamos a ir al libro de Romanos. Hace ya algunos domingos, pues cuando también tuve la responsabilidad de meditar en la palabra del Señor, pues estuvimos hablando acerca de este tema que vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a seguir indagando y vamos a ir un versículo más para allá. Vamos a leer en Romanos 6, el capítulo 6, el versículo 1 hasta el 14, aunque en esta mañana nos vamos a centrar solamente en el versículo 11. En el versículo 11. Pero fijaros allí lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, en el cual nos vamos a centrar en esta mañana. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ser salvo, haber entregado mi vida a Cristo, ¿me da derecho a pecar? ¿Qué pensáis? ¿Ser salvo me da derecho a pecar? Bueno, como buenos cristianos evangélicos diremos, no, ¿qué barbaridad está diciendo? Ser salvo no me da derecho a pecar, ni mucho menos. Bueno, y esa es la respuesta correcta, evidentemente, lógicamente. Ser salvo no me da derecho a pecar. Pero si lo pensamos bien, a veces actuamos como si el hecho de ser cristianos, de haber sido aceptados por Cristo, de haber entregado nuestra vida a Cristo, nos diera cierta libertad, ¿no? O cierta manga ancha o cierto privilegio, lo digo entre comillas, para que pudiéramos filtrear con el pecado, para que pudiéramos pecar. Y esto es un problema, hermanos, es un problema más serio de lo que pensamos. El apóstol Pablo, pensando en este tema y en algunos otros más, pero sobre todo en esta temática, Pablo plantea una pregunta en el versículo 1 que hemos leído. Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No se lo está diciendo a incrédulos, no se lo está diciendo a gente que no conocía la salvación y que no había entregado su vida a Cristo. Se lo dice a la Iglesia de Roma, pero también se lo dice a los incrédulos, ¿verdad? A los que todavía no habían entregado su vida a Cristo, como diciendo: mira,
posicionarte en el pecado, estar viviendo en el pecado a sabiendas, voluntariamente y libremente, sabiendo que estás en rebeldía contra Dios y abundando en el pecado? ¿Crees que eso va a hacer que la gracia de Dios abunde más? ¿Y cuanto más pecado, más gracia de Dios? Claro, como sabemos que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados, la gracia de Dios es el favor, es el don que el Señor nos da, es la inclinación de parte de Dios hacia nuestras miserias. Él nos da de su gracia, es decir, Él nos da de su misericordia y de su amor, aun sin merecer nosotros nada. Y eso es muy grande, la gracia de Dios, es lo más grande que hay, es mucho más grande que nuestros pecados. Entonces, como la gracia de Dios es más grande que mis pecados, pues entonces yo puedo pecar todo lo que quiera. Yo puedo hacer lo que quiera. Como peque lo que peque, la gracia de Dios siempre va a ser más grande, ¿verdad? Siempre va a haber más agua que fuego, por muy grande que sea el incendio, como va a haber mucha agua, pues entonces le echamos agua al fuego para que se apague. Entonces toda la gloria se la lleva el agua. Yo peco mucho para que haya mucha gloria de Dios en su gracia. Bueno, qué raro, ¿no? Pero esta forma de pensar o esta falsa doctrina ya enseñaba a los dientes y ya apuntaba a buenas maneras en los tiempos de Pablo. Se llamaba antinomianismo. Antinomianismo. Esta palabra significa sin ley. Sin ley. Es decir, como yo soy salvo por la gracia de Dios, no importa que viva en pecado, da igual. Yo ya soy salvo. O sea que lo que yo haga da lo mismo, da exactamente igual, porque Dios, como me ama tanto, como su amor es tan grande, al final Él me va a perdonar. Por tanto, yo peco mucho para que la gracia de Dios sea más grande. Él ya me ha salvado, yo ya tengo el billete al cielo. Así que yo puedo posicionarme en el pecado y yo puedo vivir sin ley. La ley de Dios no me importa. Es decir, yo puedo incluso vivir en rebeldía en contra de Dios toda mi vida y a la vez ser salvo. Como Dios ha perdonado todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, no importa vivir sin ley. Da igual. Él ya me ha salvado. Fijaros, esta falsa doctrina, como todas las falsas doctrinas, tienen una parte de verdad. Y es que, claro, el amor de Dios, el favor de Dios, es decir, la gracia de Dios para con nosotros es mucho más grande que todos nuestros pecados. Claro, pero mirad, la gracia de Dios no produce pecado en nuestra vida. ¿Lo entendemos, verdad? La gracia de Dios no produce pecado. En eso se equivoca el antinomianismo. La gracia de Dios produce santidad. Eso es lo que produce la gracia de Dios, santidad y pureza. Nosotros no cumplimos la ley para ser salvos, como hacían los judíos. Nosotros cumplimos la ley porque ya somos salvos, porque amamos a Dios, ¿verdad? Por eso Pablo, desde el versículo 2, empieza a responder a esta idea antinomianista, diciendo, bueno, se echa las manos a la cabeza él mismo. Él se pregunta y él se responde él mismo y dice, de ninguna manera. ¿Cómo voy a pecar para que la gracia de Dios sea más grande? De ninguna manera, ¿verdad? O no sabéis en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Es una contradicción en sí misma. Y ahí, en el versículo 11, que es en el cual nos vamos a centrar, porque ya la otra vez hicimos del versículo 1 al 10, en el versículo 11 hay dos cosas que me gustaría resaltar, que son lógicas. La primera es que es necesario
que el viejo hombre muera. Es necesario que el viejo hombre muera. Ya en los versículos anteriores el apóstol Pablo había estado hablando de la doctrina de la unión con Cristo. Esta doctrina, esta enseñanza es, bueno, toda la doctrina, toda la palabra de Dios es fascinante y profunda, pero esta doctrina es tremendamente profunda. La identificación del creyente con Cristo. Pablo enseña que el viejo hombre, es decir, la naturaleza que nosotros ya traemos de serie desde que somos concebidos, la naturaleza humana, esa naturaleza depravada, pecadora, rebelde ante Dios, esa naturaleza tiene que ser muerta. No podemos pasar por otro sitio. Tiene que morir. ¿Y cómo tiene que morir? Tiene que morir con Cristo. Lo hemos leído, ¿verdad? Lo que hace Cristo es que toma nuestra vieja naturaleza y ¿sabéis lo que hace? La sube a la cruz con Él. Es decir, somos co-crucificados con Cristo. ¿Para qué? Para que el viejo hombre muera. Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y así también el viejo hombre muere con Cristo. Esto es lo que nos enseña la Escritura. ¿Y para qué tiene que morir el viejo hombre? Bueno, tiene que morir para que sea destruido. Tiene que ser destruido totalmente. ¿Por qué? Al menos por una cuestión. Porque mientras viva este viejo hombre, es decir, esta vieja naturaleza, ¿verdad?, rebelde, pecadora, depravada, mientras viva esta vieja naturaleza, seguiremos siendo esclavos del pecado. Mirad lo que dice el versículo 6, en la segunda parte. Dice, bueno, lo vamos a leer entero. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está hablando de Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Lo hemos cantado hace un momento. Pablo en el versículo 6 nos dice que la destrucción de este viejo hombre es ¿para qué? Para librarnos de la esclavitud del pecado, de la servidumbre del pecado. Por eso una persona que no tiene a Cristo, que todavía tiene esta vieja naturaleza viva, vive, piensa, come, duerme, respira, vive por y para el pecado. Es una marioneta, como decíamos la otra semana, es una marioneta del pecado. El pecado hace lo que quiere con la persona. Por eso una persona que no tiene a Cristo, pues vive dentro de esta corriente pecaminosa. Sus intereses, sus propósitos, sus ambiciones, todo lo que piensa durante todo el día, cuando habla con una persona, cuando no habla, cuando duerme, cuando come, todo lo hace por y para el pecado. ¿Por qué? Porque su señor y dueño es el pecado. Es esclavo del pecado. Por eso el viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir. Por dos cuestiones. La primera, porque está esclavo del pecado. Necesita ser liberado de esa esclavitud. Y la segunda, ¿por qué? Porque la paga del pecado, como dice Pablo más adelante, ¿qué es? La muerte. Es que, a ver, el pecado, que es el problema fundamental del ser humano, el pecado no solamente te esclaviza de por vida y vives por y para él, sino que el pecado, que la paga del pecado, por tener pecado en nuestra vida, tenemos que pagarlo con nuestra muerte. Es decir, el pecado nos condena, es nuestro tirano y nuestro condenador. Él nos condena a la muerte. Y lo peor de todo es que no podemos luchar con nuestras fuerzas. Hay mucha gente que, con buenas intenciones, lucha contra el pecado.
pero lucha con sus fuerzas, ¿verdad? Yo tengo un amigo mío, muy buen amigo, que hace meditación trascendental, ¿eh? Y hace yoga y todo esto. ¿Para qué? Para estar en paz consigo mismo. Y he hablado algunas veces con él y he dicho, mira, es que tú no puedes tener paz contigo mismo nunca por tus fuerzas. Es imposible. Tú no puedes luchar contra ti mismo, porque estás luchando con el pecado. Y mira, escucha, el pecado siempre va a ser más fuerte que tú. Siempre. Si vas a luchar contra el pecado, ya te lo digo por adelantado, vas a perder. Vas a perder siempre, porque tiene mucho más poder que tú y que yo. Tiene más poder que todos los seres humanos juntos. ¿Qué hacen los judíos? Cayeron en este gran error. Pablo les decía, mirad, solo Cristo limpia los pecados. Él es el enviado de Dios para limpiar, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y los judíos decían, no. Yo voy a cumplir la ley, punto por punto. Y la ley es una escalera que me va a llevar a Dios. Y es como este coche. Imaginaros que vamos a lavar el coche en el lavadero, pero nosotros lo lavamos antes y llegamos al lavadero, dice, bueno, lávanos el coche. Dice, bueno, puedo certificar que el coche está limpio porque lo has lavado tú. Los judíos hacían más o menos esto. Ellos ya creían que iban a llegar a Dios justificados, porque como habían cumplido la ley, solamente Dios diría, ah, hombre, es que estáis limpios. ¿Qué mérito tenéis? ¿Qué buenos sois? Bueno, certifico que ya sois justos. Pero esto no es así. El viejo hombre tiene que morir irremediablemente porque está bajo las garras del pecado. Tú y yo no podemos salvarnos por medio de nuestros méritos. Es imposible. Imposible, totalmente. Podremos hacer obras de caridad, podremos ser muy buenos, que está muy bien, podremos cumplir la ley, que es lo que hay que hacer, la ley de Dios, pero ¿quién puede luchar contra el pecado para escaparse de esta esclavitud? ¿Nadie? Nadie. Y si pudiéramos hacerlo, ¿para qué vino Cristo? Si tú y yo podemos luchar contra el pecado y vencerlo, entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué vino Él? Pablo, escribiendo a los Efesios, dijo, por gracia sois salvos. Esta misma gracia de la que hablábamos antes. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es que no hay que hacer nada. Solamente hay que venir a Cristo. Por medio de la fe, es decir, aceptando lo que Él ha hecho por nosotros y decir, Señor, es que yo no, ¿quién soy yo para luchar contra el pecado? Si es que no soy nadie, pero tú sí eres fuerte, porque tú has muerto y me has liberado a mí de la condenación del pecado. Me has librado, has roto las cadenas del pecado y gracias a los méritos tuyos que me son atribuidos a mí, yo puedo ser libre. Libre en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es un don de Dios. Y termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Por supuesto, porque la gloria es de Cristo, es de Él, no es nuestra. Solo la fe en el sacrificio de Cristo puede salvarnos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Cristo, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando liberación? ¿Estás buscando paz en tu interior? El pecado no te la va a dar. El pecado no te la va a dar. Puede que te dé una pastilla de estas que crees que ya te ha solucionado todo. Te dará una aspirina, pero no te va a solucionar
la enfermedad. Solo dando muerte al viejo hombre podemos ser libres de la condenación del pecado. Porque el pecado no puede juzgar a un muerto. Un muerto no lo puedes llevar tú al juzgado. Es imposible. Porque ya está muerto. Ya no hay condenación. No le puedes imponer una multa o lo que sea, porque el muerto está muerto. Por eso, cuando nosotros morimos con Cristo en la cruz, lo que hace el pecado es que deja de tener jurisdicción legal. No hay condenación, no puede condenarnos. Es decir, ni el pecado, ni el diablo, ni nadie puede venir a Cristo y decirle, mira, este que ha sido salvado me debe la factura de la muerte. No, porque ya está muerto. Cristo le dirá, no, es que Él murió ya en la cruz. Yo pagué mi muerte para que Él pudiera ser libre, porque el viejo hombre está muerto, ¿verdad? Está destruido. Por eso Pablo en el versículo 11 dice, así también vosotros, es decir, los creyentes, los que ya han muerto con Cristo, dice, así también vosotros consideraos, palabra muy importante, muertos al pecado. Consideraos. Esta palabra, consideraos, es calcular. Calcular. Yo no sé si hay algún matemático aquí en la sala. Bueno, creo que todos hemos estudiado matemáticas, pero calcular lo dice Pablo en el ámbito matemático. Cuando vamos a calcular algo, tenemos que poner todos los números o todas las cosas encima de la mesa. Nosotros cuando nos compramos el piso, como toda persona que se compra un piso, claro, nosotros no tenemos ni un duro, bueno, ni teníamos ni tenemos, pero tuvimos que pedir una hipoteca y tuvimos que calcular, a ver cuánto tenemos, qué es lo que podemos afrontar, y si lo podemos afrontar, hombre, no sabemos el futuro, pero si más o menos tenemos mensualmente un dinero, pues podemos afrontar esto, sí o no, y calculamos, consideramos, y lo vimos y sacamos la hipoteca, como seguro que habéis hecho la mayoría de vosotros. Por tanto, la idea que nos da aquí Pablo es, mira, calcula, ¿vale? Calcula, razona. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión lógica. La conclusión lógica que nos lleva Pablo en este capítulo 6 es que Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado. Esa es la conclusión lógica. Pero hay más. La conclusión lógica es que yo he muerto con Cristo, yo he sido sepultado con Cristo y yo he sido resucitado con Cristo. Por eso cuando yo considero que estoy muerto al pecado, yo tengo que mirar lo que ha hecho Cristo por mí. Estoy reconsiderando, estoy viendo lo que Él ha hecho por mí. Y la conclusión lógica de todo esto es que estoy muerto al pecado. Esa es la conclusión a la que nos lleva Pablo. No que el pecado ha muerto en mí, sino que yo estoy muerto al pecado, que es totalmente distinto. El cristiano ha sido liberado. Y esto, hermanos, es que es para empezar aquí a dar saltos de alegría. Porque es que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya somos libres. Todo aquel que viene a Cristo es libre. Esto es tremendo. Porque he sido liberado no solamente de la esclavitud. Ya el pecado, mira, vete por ahí que no quiero saber nada de ti, por favor. Porque ya no eres mi Señor ni mi
ni mi rey. Fuera, no te quiero ni ver. Ahora tengo a Cristo. Y soy libre. Y no voy a hacer caso de lo que tú me digas. Es cierto que el cristiano puede pecar, en el sentido de que puede caer en el pecado, pero no estamos sujetos, es decir, no hay una cadena que me tire y me diga, bueno, tienes que hacerlo sí o sí. El pecado ya no puede condenarme. No me puede condenar a la muerte. ¿Por qué? Porque yo ya he muerto. Ya he muerto con Cristo. Y fijaros, aquí es donde entra la segunda parte de este versículo. El cristiano está vivo para Dios en Cristo Jesús. Vaya, esto hay que quitarse ya el sombrero. Si el viejo hombre ha muerto al pecado, el nuevo hombre ha nacido y vive para Dios. Por eso cuando Pablo nos dice que consideremos, es decir, que calculemos nuestra posición frente al pecado, ahora este considerar se amplía a la nueva vida que tenemos en Cristo. Y Pablo nos dice, mira, considera tu vida en Dios. Considéralo, calcula. Porque es que, cierto, tú has muerto con Cristo, pero has vivido, has resucitado para Dios. Lo que nos está diciendo Pablo es que el creyente no solamente se identifica con Cristo en su muerte, sino también en su resurrección. Hermanos, a que pensamos muy poco en esto. Yo por lo menos, pienso muy poco, considero, calculo muy poco esto, de que he sido resucitado para Dios. Y aquí hay una cosa muy importante, porque de la misma manera que Cristo, mirad, esto es tremendo, de la misma manera que Cristo resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre, nosotros también resucitamos, es decir, somos nuevas criaturas y estamos vivos para Dios, es decir, estamos ya como si estuviéramos sentados con Cristo en los cielos. Es el ya, pero todavía no. Pero hermanos, hay una cosa tremenda y es que aquí en esta tierra estamos en la misma presencia de Dios, porque somos templos del Espíritu Santo. Pablo, escribiendo a los colosenses, dijo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios, Padre, no solamente tiene en cuenta que tú estás muerto, porque cuando te ve a un muerto al pecado, sino que también tiene en cuenta que tú estás vivo y estás viviendo para Él. Porque cuando ve a su Hijo resucitado, también te ve a ti. Hemos sido resucitados. ¿Para qué? Para vivir de entre los muertos. Hemos sido resucitados porque hemos sido muertos al pecado. Hermanos, hemos sido resucitados para vivir delante de la misma presencia de Dios. Y esto de verdad es que me eriza el cabello. He sido resucitado para vivir delante de la presencia de Dios. Esto es tremendo, tremendo. Yo antes vivía para el pecado y hacía lo que me decía Él, pero he sido resucitado para vivir delante de Dios. Fijaros cómo tiene que ser mi comportamiento. Yo no puedo tener los hábitos que tenía antes, los pecados que tenía antes, porque estoy viviendo delante de la misma presencia del Padre. Por tanto, la idea central de este versículo es que de la misma manera que antes de conocer al Señor vivía y servía al pecado, ahora vivo y sirvo al Señor. Ahora vivo y sirvo al Señor. Pero ahí hay una cosa muy importante a tener en cuenta.
Cuando Pablo dice que consideremos, que calculemos, ¿vale? No lo está diciendo en un sentido didáctico solamente. No está diciendo, bueno, creer para vuestra mente que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y vosotros estáis identificados en Él. No lo está diciendo solamente en este sentido, sino que lo está diciendo en un sentido aplicativo. Es decir, cuando nos levantamos por la mañana, reconsideremos. Cuando respiremos, cuando comamos, cuando miremos, cuando toquemos, cuando expiremos, cuando sea lo que sea, considera. Antes de hablar, hermano, hermana, considera, calcula. Antes de decir cualquier cosa, antes de pensar, antes de actuar, antes de lo que sea, hermano, hermana, considera, calcula cuál es tu posición. Porque si tu posición es muerto al pecado y vivo para Dios, tendrás que actuar en consecuencia. ¿Lo entendemos, verdad? Tendremos que actuar en consecuencia. Cuando nos levantamos por las mañanas y empezamos a pensar en lo que tenemos que hacer en el día, tenemos que reconsiderar, calcular que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Qué bueno sería, ¿verdad?, reírnos en el sentido de decir, mira, es que tú ya no me puedes hacer nada porque no tienes poder sobre mí. Ahora el poder es de Cristo en mí. Ya no me vas a hacer más daño porque soy una nueva criatura. Y reconsideremos, es que he resucitado con Cristo y por tanto mis decisiones y mis pensamientos o lo que yo tenga que hacer en el día o en el momento, todo está dentro de esta nueva vida en Cristo, porque es que está Dios delante de mí. Bueno, está en mí, el Espíritu Santo, somos templo, pero es que estoy en la misma presencia de Dios. Pablo, hablando a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, les dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Es que no sabéis que sois templo de Dios. Es que no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como diciendo, ¿acaso habéis calculado vuestra posición alguna vez? Sois nuevas criaturas y nunca habéis calculado vuestra posición en Cristo. ¿Por qué os comportáis de esta manera? Vivís como si fuerais todavía esclavos del pecado. ¿Estamos maniatados todavía? Dice Pablo, ¿no sabéis que el Espíritu de Cristo mora en vosotros? Sois libres del pecado. Por tanto, si somos libres del pecado, ¿por qué hacemos caso al pecado? Como conclusión, mirad, la vida en Cristo nos lleva a la santidad, no al pecado. La vida en Cristo nos lleva a la santidad y no al pecado. Decíamos al principio que la gracia de Dios no promociona el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Sino que la gracia de Dios lo que promociona es la pureza, la santidad. Y aquí, hermanos, los creyentes tenemos un problema. Y es que a veces queremos que el haber sido resucitados con Cristo, que el ser nuevas criaturas, nos da derecho, o tenemos ciertos privilegios, a poder coquetear con el pecado. Bueno, como yo ya soy salvo, una vez, hace un par de meses o por ahí, leí un libro y, bueno, esto que voy a decir lo sabemos todos de sobra, pero es que cuando leí esta frase es que me dejó helado, me impactó. Dice así: el creyente ha sido libre de la esclavitud del pecado. Por tanto, si peca, es porque quiere.
El creyente ha sido libre de la esclavitud del pecado, por tanto, si peca, es porque quiere. Hermanos, ¿por qué pecamos? Bueno, la respuesta es tan cruda como la pregunta. Pecamos porque queremos, no hay más. Pecamos porque queremos. Por eso sigue diciendo Pablo en el versículo 12, y me voy a adentrar un poco más en la próxima meditación: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. ¿Y por qué dice esto Pablo? Sencillamente porque puede pasar. Puede pasar que el creyente, aun siendo libre de la esclavitud del pecado, libremente acepte voluntariamente pecar. Lo puede hacer. Fijaros, qué cosa más horrible, pero lo hacemos. Ese pecado, recordemos que es el que antes nos tiranizaba y el que antes nos esclavizaba y el que nos llevaba a la muerte. Bueno, pues el creyente opta libremente por pecar, aun sabiendo esto y aun siendo libre. ¿Qué cosa, no? Claro, es que los creyentes no somos inmunes al pecado. El Señor sí nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero no nos ha liberado de las insinuaciones del pecado. Esa es la cuestión. La gracia de Dios, hermanos, no nos da derecho a pecar. Y muchas veces utilizamos la gracia de Dios de manera chabacana, como si pudiéramos pecar libremente. Bueno, no pasa nada. Yo peco y ya está. Como Dios me ama, ¿verdad? Pero aquí entran las palabras de Pablo. Dice, vivos para Dios. Hermanos, estamos vivos para Dios. El creyente que ha muerto al pecado está vivo para Dios. Y lo que nos enseña Pablo es que o tu rey es el pecado o tu rey es el Señor. Es que no hay más. O tu rey es el pecado o tu rey es el Señor. Una vez dijo Jesús, hablando de este tema, no podéis servir a dos señores. Es imposible. No podéis servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o viceversa. Y al final dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, estaba hablando de las riquezas, está hablando de la ambición, del pecado, ¿verdad? No podéis tener a Dios como rey y al pecado como Dios, como rey. Y esto me produce una gran tristeza en mi vida, de verdad, porque muchas veces vivo sin calcular y vivo sin considerar quién soy, en qué posición estoy, qué es lo que ha hecho Cristo por mí, y vivo sin considerar lo que Dios ha hecho por mí, sin considerar lo que significa Jesús para mí, porque Jesús no solamente es nuestro Salvador, es que Jesús es nuestro Señor, es que Jesús es nuestro Rey. Esa es la cuestión. Él es nuestro Rey. Y muchas veces parece que vivimos los cristianos como si el Rey fuera todavía nuestro antiguo tirano, el pecado. ¿Que pueda caer en pecado el creyente? Cierto, estamos sometidos a esto. Todavía hay insinuaciones del pecado y podemos caer. Para eso tenemos a Jesús. Madre mía, menos mal. A nuestro abogado defensor, a Jesús el justo, como dice primero de Juan. Pero el pecado no se puede enseñorear en nuestra vida. Es imposible. Y si el pecado se enseñorea en nuestra vida, tenemos un gran problema. Porque no puede haber dos señores en nuestra vida. Probablemente a lo mejor llevamos 30 o 40 años, o somos incluso pastores de una iglesia. Pero si el pecado se enseñorea en tu vida y estás en una posición de pecado, probablemente no seas
un hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. Vamos a ir allí. Mirad lo que dice 1 de Juan 3, del 6 al 9. Primera de Juan 3, del 6 al 9, dice: todo aquel que permanece en Él, está hablando de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, es importante esta palabra, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Lo vemos? El apóstol Juan nos dice que el creyente no puede practicar el pecado, es decir, posicionarse libre y voluntariamente, decidir posicionarse en el pecado, permanecer en el pecado. No puede. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ha muerto y un muerto no puede volver a vivir. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, no ha reformado al viejo hombre y lo ha puesto otra vez. No, nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por tanto, si una persona permanece en este estado de pecado, libre y voluntariamente, evidentemente da evidencias de que su Señor es el pecado, no es Dios. Esto es muy duro. Mira, yo no sé cuál es tu posición en esta mañana. No lo sé. No sé si has entregado tu vida a Cristo, si todavía tu Señor es el pecado, si el viejo hombre todavía está vivo, no lo sé. Pero estas palabras que hemos leído son muy importantes. Probablemente sean las más importantes que vas a escuchar hoy. Son muy duras, pero son muy importantes porque te posicionan. Te dice quién eres y dónde estás, pero te dicen lo que necesitas. La evidencia de estar vivos al pecado, ¿sabéis cuál es? Es que todavía somos esclavos del pecado. Si tú en esta mañana vives por y para el pecado, si piensas constantemente en el pecado, si abres tu boca y sueltas pecado, si cierras tus ojos y piensas en pecado, es que todavía no eres hijo de Dios. Todavía tu viejo hombre no ha muerto, ¿verdad? A pesar de que Cristo ya lo ha hecho todo por ti. Qué cosa, ¿no? A pesar de que Cristo ya ha muerto, ha sido sepultado y resucitado para darte libertad. A pesar de todo esto, tú sigues todavía en pecado. Siento que a lo mejor no es el mensaje que tú quieras escuchar en esta mañana, pero es lo que dice la palabra de Dios y tenemos que decirlo. Pero, sin embargo, la gracia de Dios es más grande que mi pecado. La gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. La gracia de Dios es más grande que el infierno, más grande que todas las huestes espirituales de maldad, mucho más grande que todo lo malo que pueda haber en la historia de la humanidad. La gracia de Dios es
eternamente, infinitamente, inmensamente grande. Y gracias a esta gracia, tú y yo podemos ser libres del pecado. ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Nadie quiere ser esclavo de nada, pero mucha gente opta por ser esclavos del pecado. Parece mentira. Cuando Dios te está ofreciendo libertad, cuando Él te está ofreciendo la salvación, la gracia de Dios es más grande que la condena, que el pecado. El pecado que estaba infringiéndome una condena a la muerte y una tiranía en mi vida. Y sabéis, un día Cristo me salvó. No lo hizo porque yo fuera especial. No lo hizo porque yo fuera algo o tuviera algo meritorio en mi vida. Lo hizo precisamente porque Cristo me dio de su gracia. Por los méritos de Cristo soy salvo. Yo sí que estaba esclavizado por el pecado, igual que muchos de los que estáis aquí, ¿verdad? Pero Él me liberó. Y te digo una cosa, no hay pecado, ni maldad, ni cosa mala que hay en tu vida que sea más grande que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene más poder que todo el mal junto. Para eso vino Cristo, para liberarte de la esclavitud del pecado. ¿Para qué vino Cristo? Para que seas libre, libre para poder obedecer su ley, libre para amar. Menos mal, ya podemos amarnos unos a otros. Yo ya puedo amar a Dios. Antes no podía ni acercarme a Él. No me dejaba, era imposible, porque tenía pecado. Pero cuando fui muerto, a la vez fui resucitado. Y yo morí con Cristo, pero yo resucité con Él para vida eterna. El pecado no hacía nada más que darme problemas. Hoy tengo problemas de otro tipo, pero lo que me da el Señor es esperanza. Y puedo vivir con una sonrisa en mi corazón, a lo mejor no en mi boca, pero sí en mi corazón, porque Él me da gozo y paz, sabiendo cuál es mi posición en Cristo, sabiendo y calculando y considerando que Él murió por mí en la cruz. Es que no hay otro mensaje más grande que este. Por eso predicamos a Cristo. Es que Él es nuestro héroe, Él es mi héroe, porque Él es mi Salvador y mi Señor. Amén, hermanos.